poco con, digamos, cuál ha sido el proceso de inserción y de inclusión que el Consejo Nacional Electoral también ha venido como asumiendo como política, ¿no? Y en ese sentido, entonces, incorporar cada vez más a todas las personas que aún teniendo más de 18 años están inscritas en el registro electoral. ¿Hay alguna estadística, alguna cifra que Sí, nos diga cuántos mayores de edad hasta ahora, después de cuántas elecciones llevamos? Desde el año bueno, 98, 14 elecciones. un poco más. Poco más, Sí. imagínate. ¿Queda algún venezolano mayor de edad que no se haya inscrito? Fíjate que ¿Cuántos? tenemos aquí una estadística que hemos venido trabajando y tiene que ver justamente con eso, ¿no? En el año 98, por ejemplo, que es la primera columna que tenemos acá, estamos en el orden del 20.43% de personas que aún teniendo 18 años, estaban fuera del registro electoral. Eso O tiene sea que que ver... estaba inscrito solamente el 80% de las personas con habilidad para votar. Así es. Y eso tiene que ver con muchas cosas, Ernesto. Tiene que ver con probablemente el interés en la participación política, pero también tiene que ver con causas de lo que nosotros hemos denominado como una exclusión estructural. Y es eso cuando decimos, bueno, si nosotros habilitamos un punto para la inscripción y actualización en un sitio alejado, que no es el sitio de alto tránsito de las personas, son esos lugares donde las personas hacen su vida y que no acceden a la ciudad formal en muchas ocasiones. Bueno, Barrio adentro, cerro arriba. así es, esas son personas que se han venido incluyendo en el registro electoral y fíjate que para el año 2011 nosotros bajamos esa brecha a el 5,26%, es decir, más del 96% de las personas está inscrita en el registro electoral. Entonces, mientras nosotros transitamos esta brecha, sí, había muchas personas de edades dispersas que no se habían inscrito. Cada vez más esto representa a las personas que progresivamente cumplen los 18 años y que deben entonces acudir a inscribirse en el registro electoral. Y entonces ese porcentaje altísimo que había en el año 98, bueno, altísimo respecto al que tenemos ahora, no sé cuál es el estándar internacional, pero en todo caso, ¿eso no es atribuible a que había apatía o desinterés solamente? O sea, tenía No que ver también con el claro, acceso físico al sitio donde la gente podía inscribirse. con el acceso a inscribirse, por supuesto, como te decía antes, es lo que tiene que ver con cómo facilitamos el acceso. Tenemos otro ejemplo que es bien representativo en términos de lo que son las políticas de inclusión y la facilidad de acceso. Este es uno fundamental. Y otro aspecto fundamental es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el histórico de los centros de votación. Igual, en el año 98, si lo observamos, teníamos 8.315 centros de votación. Estamos trabajando para este 2012 alcanzar, ya los tenemos, 14.055 centros de votación. Son casi 6.000 centros de votación adicionales a los que había en el año 98. Así es. Pero perdón, en el pasado, los centros de inscripción, no sé cuántos de ellos permanecen siendo así, pero eran las escuelas, los planteles educativos y la gente iba y como se supone que hay escuelas casi en todas partes, se suponía que estaba cubierto el mapa electoral. Exactamente, eso que tú has dicho es importante. Los centros de votación, perdón, los centros de inscripción y actualización eran las unidades educativas que a su vez fungían como centros de votación y que cumplían los dos roles. Nosotros ahora hemos diversificado esa gama y nuestros puntos de inscripción y actualización tú los encuentras en la calle, los encuentras en las plazas, los encuentras en el barrio, los encuentras en la comunidad. Estaciones del metro. En las estaciones del metro donde hay un alto tránsito, eso digamos en Caracas y en las ciudades donde tenemos el servicio del metro, y lo puedes tener también en los sitios de trabajo, si un colectivo de trabajadores lo solicita en su puesto de trabajo, lo tienes en la comunidad, digamos, deportivas, culturales, organizaciones políticas que lo solicitan, o sea, existe la posibilidad de acceder, incluso, y aprovecho la ocasión para mencionarlo, nosotros estamos ya trabajando y lo vamos a hacer esta misma semana, la incorporación de unos 190 agentes adicionales para atender, por ejemplo, para tener la facilidad de acudir a casa por casa. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor hay personas con alguna discapacidad que nos hagan esa solicitud o algunas personas mayores que nos hagan esa solicitud y poder entonces atender la solicitud de inscripción y actualización de datos de esas personas. Sí, pero ese es un anuncio ya concreto que se le puede decir a la gente que nos está viendo. Va a haber la posibilidad de que alguien que no pueda movilizarse, por ejemplo, llame al CNE para
inscribirse o actualizar sus datos. Así es, nosotros lo hicimos incluso el año pasado, hicimos un encartado, porque siempre trabajamos en el tema de lo que es la depuración del registro electoral. Entonces, una cosa que algunos factores políticos han cuestionado, señalando que hay muchas personas mayores de 100 años inscritas en el registro electoral, y eso es pecado, tener más de 100 años. 100 años, lo más probable es que estés muerto, o lo más probable... No, las personas tienen más de 100 años. No es estadísticamente elevado ese porcentaje. La última vez que hicimos esa medición, que fue para el registro del año pasado, estaba en el 0,22%. 0,22% de la población electoral. De la población electoral mayor de 100 años. Entonces, bueno, pero igual, como son inquietudes que tienen los actores políticos y hacen de eso a veces banderas políticas. Pero perdón, ese 0,22 es una cosa muy pequeñita, no incide realmente en un resultado... Absolutamente. A menos que sea muy estrecho, entonces 3 votos de claro, señores de la tercera edad definen no, una pero es que las personas de la tercera edad tienen derecho a votar. Lo que se especula y lo que hace parte de un ejercicio de descalificación es que esas personas o esos fantasmas, porque se suponen muertos las personas mayores de 100 años. Lo cual es una falta de respeto implícita hacia esas personas, ¿no? Así es, estarían ejerciendo o siendo usurpada su identidad y ejerciendo un derecho al voto. Eso es lo que está tras bastidores de ese cuestionamiento. Eso ya con un sistema electoral, con todas las fortalezas que ha demostrado tener el sistema electoral venezolano, es absolutamente descontado. Eso es una historia que no debemos olvidar para saber que debemos avanzar hacia permanentemente mejorar el sistema para que eso sea cada vez más una historia, sea cada vez más un hecho del pasado. Pero ¿cómo va a ser la